Listo, Marlo. Comencemos con esta última parte de la semana de tributación, anexo transaccional. Listo. A ver, comenzamos. Bueno, nosotros como lo conocemos, el anexo transaccional nace de un deber formal en sí, en general. Pero nosotros vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos que tenemos bajo la normativa tributaria en este caso. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a proyectar las referidas normativas que nosotros tenemos al momento para poder tener en cuenta lo que es el anexo ATS. ¿Quiénes son las personas y sujetos obligados en este caso? ¿Ya? Desde lo que nosotros conocemos, la NAC 1201, emitida en el año 2012, nos dejó como artículo número 1 lo que son los sujetos obligados a presentar el ATS. En este caso son los contribuyentes especiales, las entidades del sector público, los sujetos pasivos que poseen autorización de impresión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención a través de sistemas computarizados. Así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿ya? Pero aquí es el caso que vamos a tratar con Marlon. ¿Cuándo es en estos casos personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que se les surge la obligación de presentar el ATS? Recordemos que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad también pueden sustentar sus costos y gastos mediante el uso de liquidaciones de compra en este caso, ¿ya? Ahora las personas cuando hacen una liquidación de compra, las mismas en ese momento actúan de agentes de retención en ese momento solo por ese tipo de documento. Ahora, cuando nosotros vamos a presentar la declaración, un ejemplo del formulario 104, también tiene que ir de la mano el formulario 103 en este caso, ¿ya? Y solo en el mes que estoy haciendo la liquidación de compra, yo voy a presentar lo que es el anexo ATS. Ese es el único caso en el que le genera la obligación a una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Pero ¿cuál es uno de los casos que también estamos viendo que ha sido bastante discutido en cuanto a esta resolución? Nos dice aquí, y esto ya se venía a dar desde el año 2012 en este caso, ¿ya? Nos decía en el literal J, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad cuyos ingresos brutos anuales o costos y gastos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores al doble de los montos establecidos para que, de conformidad con la normativa tributaria, se genere la obligación de llevar contabilidad. Entonces, esa es una de las primeras partes que nosotros debemos tener claro nosotros para poder presentar los respectivos ATS en este caso. Pero aquí había un literal muy importante que ya se lo venía conociendo, pero no fue tan difundido por la Administración Tributaria. El literal H nos dice, los sujetos pasivos que de conformidad con la normativa tributaria vigente posean autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta, documentos complementarios. Vamos a ir a la siguiente página y nos dice, y comprobantes de retención. Así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, aquí este literal es el que hace una confusión al contribuyente si es que de verasmente yo tengo que presentar el anexo ATS si es que estoy en facturación electrónica. En este caso, para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, no les genera la obligación de presentar el ATS, salvo el caso que emitan liquidaciones de compra. Así estén en facturación electrónica. Ese es el caso particular, Marlon. Entonces, una de las dudas que normalmente se da y yo siempre pregunto y que ha generado mucha confusión con respecto al primer tema que hablé con respecto a RIMPE, hay una confusión que indica los contribuyentes que se encuentran en RIMPE tienen la obligación de presentar anexo transaccional simplificado. La respuesta siempre va a ser la persona natural obligada a llevar contabilidad es la única que podría estar presentando ATS más lo que tú estás complementando con respecto a cuando realice liquidaciones de compra. Esa sería la contestación más adecuada para este grupo de consultas que normalmente siempre son frecuentes. Sí. Ahora, ¿cuál es de esta NAC que fue la número 12? Nos vamos a pasar a la NAC 1692. Aquí en esta NAC estamos viendo ya los cambios que va a haber para lo que es la facturación electrónica. Recordemos que ahora nosotros tenemos el plazo para poder implementar a partir del 29 de noviembre del año 2022 en este caso. Pero aquí vamos a ver cuáles son los cambios particulares que está trayendo la misma resolución 1692.
Recordemos que para la ATS y la facturación electrónica ya hubo ciertos cambios en el año 2016 y en el año 2018, como los vamos a ver a continuación. Entonces nos decía en las disposiciones transitorias, en este caso en la disposición primera, nos dice, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente resolución, la información contenida en facturas, notas de débito y notas de crédito electrónicas no deberá reportarse a través del módulo de ventas del anexo transaccional a partir del periodo fiscal de enero del año 2016. Entonces, los cambios que estamos viendo nosotros ya venían dándose ya. No va a ser nuevo para nosotros acoger en la versión 1.0 de la versión 2.0, que ya la vamos a ver más adelante cuáles son los cambios y por qué ha dicho la Administración Tributaria este complemento en este caso, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver a la disposición segunda, que nos dice lo siguiente. De conformidad con las disposiciones previstas en la presente resolución, la información contenida en comprobantes de retención electrónicos no deberá reportarse a través del módulo de compras del anexo transaccional simplificado a partir del periodo fiscal de enero del año 2018. Es decir, que nosotros ya tenemos 6 años que no tendríamos que reportar lo que son las ventas electrónicas y ahorita 4 años que no tendríamos que reportar las retenciones del módulo de compras indistintamente en este caso. Eso sería, Marlon, en cuanto a los tipos de comprobantes que ya la Administración Tributaria ya nos dio anticipadamente los cambios ya. Y esta es una de las dudas que también se mantiene actualmente, porque, por ejemplo, una de las consultas más frecuentes que yo veo en los grupos de WhatsApp que nosotros manejamos, y si las personas, y si hay alguien que desee estar en grupo, me puede escribir por interno para poderlas agregar. Si las ventas electrónicas se las coloca en el anexo transaccional simplificado, la respuesta es no, ¿ya? Y adicionalmente solamente se colocaría ventas que se realicen de forma física y por último las retenciones que han recibido de clientes físicos en el caso. Y en el caso de las compras ya está retroalimentando Juan Carlos. Listo. Ahora, ¿cuál es uno de los cambios que ya se venía dando desde esta resolución 1692 para lo que estamos ahorita con el cambio de la facturación electrónica? Debemos de tomar en cuenta bajo el artículo 6. Nos dice en su párrafo 2, las adquisiciones y pagos y demás transacciones cuya información consta en comprobantes de retención electrónicos emitidos en los casos señalados en este artículo y bajo las especificaciones técnicas previstas en esta resolución, no deberán ser reportados en el módulo de compras del anexo transaccional ATS. Pero aquí nos dice algo muy importante. La obligación de emisión de comprobantes de retención electrónico y las disposiciones de este artículo son aplicables inclusive, 1, para lo que es reembolso de gastos, 2, liquidaciones de gastos de viaje, 3, hospedaje y alimentación, 4, reembolsos por siniestros por parte de aseguradoras, 5, pero aquí ya nos deja de manera general, y demás casos en los que no proceda retención en una fuente en la transacción. Es decir, que cuando nosotros ya implantemos lo que es la facturación electrónica, nosotros debemos emitir comprobantes de retención a todas nuestras compras. Es decir, que si vamos a recibir un ejemplo, una nota de venta de un negocio popular, yo tengo que emitir un comprobante de retención informativo con casillero 332 en este caso. Si es que recibo un comprobante de cuota o aporte, vamos a hacer la misma emisión de comprobante de retención. Es decir, que en todos los comprobantes que hemos podido divisar en el módulo de compras del anexo ATS, tenemos que emitir un comprobante de retención. Eso sería la aportación en cuanto a esto, Mar. Sí, y también voy a compartir un momento en pantalla. En este momento voy a compartir la ANAC número 24 del Servicio de Rentas Internas. Recordemos que la ANAC número 24 es la que ya nos indica también que nosotros hasta el 29 de noviembre tenemos que realizar todas las implementaciones necesarias para poder estar en facturación electrónica. Y si seguimos avanzando con esta misma resolución, más adelante también podemos observar en la disposición quinta que nos indica cuáles son, prácticamente ya estábamos hablando de los agentes de retención, que los agentes de retención son aquellos que realizan retenciones. Es obligación de los sujetos señalados, los agentes de retención, emitir comprobante de retención electrónico aún en aquellos pagos y acreditaciones en los que no proceda retención del impuesto de valor agregado ni de impuesto a la renta. Esto ya complementa lo que había indicado Juan Carlos con respecto a los negocios populares. Nosotros sabemos que
a los negocios populares la retención, o sea, no aplica retención, pero la retención informativa que se le tiene que realizar es 0%. Gustavo, a CENEL, Interagua, CNT, así es, se le hace una retención informativa, es una retención informativa porque a la larga es lo que nosotros, desde que yo recuerdo cuando era joven, se buscaba el famoso, como es declaración espejo, es decir, que ya con el tiempo se elimine el anexo transaccional, pero hasta la fecha no se ha eliminado, pero eso es lo que busca la administración, eliminar el anexo transaccional y que todas nuestras transacciones ya estén en una base de datos por parte de la administración. ¿Ya? Si es nos consulta Santiago, si es una compra física y la retención es electrónica, ¿se le debería reportar en el anexo transaccional simplificado? Ya, en este caso tendríamos que, vamos a ver, a revisar la parte de la ANAC, qué es lo que nos dice en cuanto a la parte de ventas. Ya, antes de indicar esa parte, yo también quiero compartir algo adicional. Cuando una persona tiene duda, porque nosotros estamos viendo que existe la versión B.1 y B.02, nosotros podemos revisar cuando descarguemos, nos vamos a la página del Servicio de Rentas Internas y al revisar la página del Servicio de Rentas Internas descargamos no el archivo PDF, sino descargamos el XML. Una vez que nosotros descargamos el XML, nosotros podemos observar aquí, yo estoy mostrando una retención que la han efectuado un contribuyente y aquí dice, si se puede observar, aquí dice la versión 1.0. Esta versión 1.0 es la versión que tiene el respectivo comprobante. ¿A qué ya existen? Yo he visto ya a muchos contribuyentes que todavía se están manteniendo. Eso se tiene que hablar prácticamente con los departamentos de sistemas o con las personas encargadas de que ya se vayan haciendo los cambios necesarios, porque aquí ya hay algunos proveedores. Aquí tenemos un ejemplo como Banco Guayaquil. Las personas que ven que reciben retenciones por transacciones del Banco Guayaquil, aquí ya pueden observar que dice versión 2.0. En este momento ustedes pueden hacer esa prueba para revisar revisar cuáles son los documentos que están haciendo versión 2.0. Esta versión 2.0 son las que ya no, prácticamente es la versión ATS, es decir, la que ya no se va a registrar en el anexo transaccional simplificado. Juan Carlos, por favor. Listo. Ahora vamos a revisar lo que nos dice la normativa en cuanto a las ventas en la misma ANAC 1692, que la van a encontrar esto dentro de la página de tributarios, la vamos a subir, ¿no, Marlon? Sí, hoy día se la va a dejar subir. Listo, ¿ya? Pero aquí nos decía en el artículo número 2, nos dice, los sujetos pasivos que emitan facturas electrónicas deberán reportar en dichos comprobantes de información de las retenciones de impuestos que les hubiesen sido practicadas en este caso, siempre que cuenten con dicha información. Pero aquí nos dice, las retenciones que posterior a la emisión de la factura les sean practicadas deberán ser reportadas en el módulo de ventas del ATS. Las retenciones sustentadas en comprobantes de retención electrónicos no deberán ser reportadas por los sujetos pasivos mencionados en este inciso en sus facturas electrónicas ni en el módulo de ventas del ATS. Con esto nos quiere decir la Administración Tributaria que solo vamos a reportar las retenciones que son preimpresas en este caso. Esa es la consideración que tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿cuál es uno de los cambios que nosotros debemos de tomar en cuenta? De los años que hemos venido conociendo, teníamos lo que era el anexo RIO, que no se reportaba nada de las ventas. Después migramos a lo que fue la ATS. De ahí fue una costumbre que se dio a hacer los impuestos respectivamente conjuntamente con lo que es el talón del ATS. Ahora, a partir del 29 de noviembre, el talón del ATS ya no va a cuadrar con nuestras declaraciones de formulario 103 y 104. Entonces, a nosotros nos va a tocar acudir tal vez a sacar un resumen previo de nuestros sistemas contables para poder hacer una comparativa con nuestros impuestos. Y al generar el XML para mandar el ATS, ya tiene que estar sin nada de lo que son comprobantes electrónicos. Los únicos que vamos a reportar nosotros, que lo que se ha podido divisar en la resolución, son las compras, tanto preimpresas como lo que son electrónicas. Y en el caso de la emisión de comprobantes de retención de manera física, en el módulo de ATS de compras o de ventas en este caso, tanto de recepción como de emisión en este caso. Pero aquí debemos de tomar una consideración en lo que es la facturación electrónica que hemos podido revisar.
Dentro de la resolución 24 que la explicó hace un momento Marlon, hay un artículo que nos dice que los contribuyentes podrán emitir comprobantes físicos en este caso, pero hay una consideración especial, que solo puede ser el 1% del total de comprobantes en este caso, Marlon. Sí, lo primero es la parte más importante de lo que tú habías indicado. Es decir, nosotros todavía mantenemos el esquema tributario y al tener el esquema tributario deseamos al 100% que nos cuadre hasta el centavo. Es decir, que el ATS cuadre al 100% con el 103 y también el cuadre con el 104. Eso eran los tiempos anteriores. O sea, olvídese esa parte de ahí. Actualmente ya no está funcionando. O sea, desde que ya comenzaron con las ventas electrónicas, ni siquiera se debería pensar en ese cuadro. Ese cuadro ya no existe, o sea, ya ni siquiera se lo debería realizar, el que causa mayor parte de confusión. Y el segundo es la parte que ya había indicado eh, Juan Carlos con respecto a lo indicado en la parte. Ahí. Listo. Listo. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que hacer una consideración muy especial. A partir del 29 de noviembre, recordemos que solo las únicas personas que van a poder emitir notas de venta son las personas que tengan la categoría de negocio popular del RIMPE que nosotros conocemos. Pero, ¿qué pasaría cuando los contribuyentes no estén acogidos a facturación electrónica y nos siguen dando comprobantes físicos? ¿Ya? Entonces, aquí hay una parte, dentro de la disposición tercera, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, dice. A partir de la vigencia de la presente acto normativo, todas las autorizaciones de documentos preimpresos que sean solicitados por sujetos pasivos que se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica, que no hayan obtenido la autorización para emisión de comprobantes electrónicos en el ambiente de producción, únicamente mantendrán su vigencia hasta el 29 de noviembre del 2022, aun cuando la fecha de caducidad generada al momento de la autorización sea posterior. Es decir, que si yo voy a recibir un comprobante físico, yo tendría que pedirle al contribuyente que me haga llegar la respectiva solicitud del ambiente de producción, que él ya tiene habilitado en este caso. Entonces, esa va a ser una de las consideraciones para dentro del reglamento de comprobantes de venta y lo que sería el gasto deducible en sí. Esa Sí, sería una de las consideraciones, Mark. Gustavo, la gasolina también se le hace retención. Sí, se le hace retención, pero código 332. La gasolina, cuidado, porque a veces yo veo que van a las gasolineras a comprar comida y eso sí se le tiene que hacer retención obligatoria con los respectivos porcentajes. Ya, la parte que está indicando Juan Carlos es una de los momentos que yo veo que va a causar muchos problemas. Ya, como indicó anteriormente, nosotros tenemos un tope. Ese tope es el 1% de las transacciones del año anterior, es decir, de acuerdo de los ingresos que ha generado, es el máximo de documentos que debería tenerla de físicos, ya. Son casos excepcionales, o sea, yo por ahí veo que me están diciendo casos excepcionales, que yo no sé utilizar la facturación electrónica. No, ese no es un caso excepcional. Un caso excepcional sería que por ese día la Comes no tengamos luz o existe algo importante que no permita que no permita realizar facturación electrónica, sino que ahí va a aplicar la facturación física. ¿Ya? Y la otra parte, que esta parte es la que más preocupa, o sea, es un proceso que van a entrar miles o por no decir cientos de contribuyentes, más de 100,000 contribuyentes, y hay que prepararse. Ya por ahí veo que ya existen muchos que están ofertando lo que es la firma electrónica. Hay que obtener la firma electrónica. Existe facturador gratuito por parte del Servicio de Rentas Internas. También existen facturadores de pago. También pueden utilizar cualquiera de esos. Son muy buenos. Ya, pero toda persona, yo siempre admiro a las personas que están de la parte donde dice que llevan el control interno, porque a veces la persona que está haciendo esta parte operativa siempre tiene la obligación de estar revisando si el documento está autorizado o no. A veces cuando existen unas actualizaciones, le sale que el documento no está autorizado. Y el Servicio de Rentas Internas, por parte de una glosa, lo que le indica es que usted debió haber revisado si era autorizado o no. Esto es lo que va a pasar después del 29. Es decir, que puede estar con un documento físico que no sea negocio popular,
la persona no ha activado el ambiente de producción y por no activar el ambiente de producción, en ese momento podría estar generando que ese documento no sea válido, por más que se lo vea que es válido, y lo peor de todo, puede generarse una contingencia de un gasto no deducible para la compañía. Listo, Marlon. Ahora, vamos a ver ya hemos visto un poco de normativa en cuanto a lo que es el anexo ATS. Ahora nos vamos a dirigir a unos archivos que están en Excel, que vamos a ver cuál es el esquema de presentación del ATS y a quién aplica en este caso, ¿ya? Debemos de tomar en cuenta la declaración del IVA en primera parte. Entonces, vamos a tener lo que es tipo, va a ser mensual o semestral en ese caso el ATS. Entonces, en el caso del régimen general, vamos a tener lo que son las actividades excluyentes que nosotros ya las conocemos, que pueden ser profesionales, arrendamientos, transportes y otro tipo de negocios en este caso, ¿ya? Pero aquí nace un nuevo régimen que es el régimen RINTE emprendedor. Entonces aquí el ATS nos deja, de acuerdo a la manera de declaración, nos deja si es que podemos presentar de manera mensual o semestral. Claro que, Marlon, en la normativa no vamos a encontrar un concepto que nos diga el ATS que se presenta de manera semestral en sí, como lo había en el RIN. Pero aquí dentro de la ficha del anexo ATS habla de la periodicidad del mismo ya. Entonces, esa sería una de las primeras consideraciones en este caso. Pero aquí, como lo decía hace un momento, el ATS, en este caso, de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, solo lo van a presentar en el momento que realicen una liquidación de compra en este caso. Esa sería la consideración de la presentación. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar para el año 2022 con las respectivas tarifas del impuesto al valor agregado. Vamos a tener lo que es la tarifa 0% para productos y servicios. Tenemos ahora una nueva tarifa, que es la tarifa del 8%. Esto se considera por la rebaja, por la LODE, por el tema de turismo, por las fechas de decreto. Y la tarifa que nosotros conocemos del 12% en este caso, ¿ya? Pero ahora, en la presentación que estamos realizando de manera semestral, y de aquí para adelante que hemos venido dando, tenemos los nuevos cambios también del formulario 104 en este caso, ¿ya? Pero aquí vamos a ver cómo sería el enlace de la facturación electrónica y el ATS en cuanto a la generación de las mismas. Entonces, vamos a partir en la parte de ventas primerito nosotros. Y vamos a tomar en cuenta lo que son los cambios que hemos tenido en cuanto al formulario. Se ha venido manteniendo lo que es la tarifa del 12% en los casilleros 401 y 402, respectivamente en este caso. Ahora, dentro de lo que hemos visto en cuanto a los feriados de Carnaval y Semana Santa, ha nacido aquí un nuevo casillero que se llama Ventas Locales, excluye activos fijos grabados con tarifa diferente de cero. ¿Cuál es la tarifa? Variable en este caso. Son los casilleros 410 y 420 en este caso, ¿ya? Entonces, eso ha sido la inclusión porque se ha generado una confusión en cuanto a los comprobantes por la diferenciación de tarifa en este caso. Entonces aquí hemos visto en el caso de notas de crédito o facturas que se estén emitiendo, vamos a tener los casilleros 423 y 424 en este caso, ¿ya? Entonces aquí vamos a llamar les vamos a llamar a estos casilleros como IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito por distinta tarifa. Puede ser un ajuste a pagar o un ajuste a favor en este caso, ¿ya? Esas serían las primeras consideraciones que tenemos para lo que es el ATS en este caso. Al mismo tiempo también vamos a tener lo que son las compras. Entonces vamos a tener igual, se ha mantenido lo que es la tarifa del 12% que no ha tenido una variación, como lo que es la tarifa del 0% en este caso, ¿ya? Pero aquí nace igual lo que es la tarifa del 8% de la reducción. Entonces aquí nos va a decir, adquisiciones y pagos excluye activos fijos grabados con tarifa diferente de cero, con derecho a crédito tributario con tarifa variable en este caso. Vamos a tener el casillero 530 y 533, Marlon, en este caso. Ahora, de lo que nosotros hemos podido divisar en cuanto al formulario 104, en la parte de compras y en la respectiva conciliación con lo que es el ATS, tenemos lo que son las notas de venta de lo que eran los negocios populares. Recordemos que en el formulario 104 había el casillero que nosotros declarábamos todas las notas de venta de RICE, pero ahora el casillero se sigue manteniendo en este caso. Entonces, ahora se va a llamar adquisiciones realizadas a contribuyentes RICE hasta diciembre del 2021. Nos pone una coma y nos dice negocios populares desde enero del año 2022 en este caso.
Pero aquí va a ser un comentario que lo voy a discutir con Marlon. En cuanto al comprobante, cuando yo le recibo a una persona que es de negocio popular y él mismo me emite una factura y no una nota de venta, yo lo tendría que declarar en este casillero 508 y 518. ¿Qué opina Marlon? Yo pienso que no, porque lo que es factura es factura. O sea, por más, recordemos que ahorita existe un problema en el cual las notas de venta tenemos que mirarlo con hojitas de facturas y a veces unas facturas tenemos que mirarlas con ojitos como es de notas de venta, que se supone que ese problema ya desde el 15 ya se soluciona. Claro, exactamente, sí. Solamente las notas de venta que sean notas de venta deberían ir ahí. Si ve una nota de venta pero que es factura, debería ir en los otros casilleros de más arriba. Ese es mi Claro, criterio. ese es el cambio que estamos trayendo y el que se va a actualizar a partir del 15 de agosto en este caso. Ya. Ahora, ¿cuál es una de las consideraciones que también no ha cambiado en cuanto al formulario? Es el número de comprobantes. Esto va a aplicar en lo que son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que tienen que reportar tanto en sus compras como en sus ventas el número de comprobantes emitidos como recibidos en este caso. Entonces aquí tenemos en el caso de la venta, tenemos lo que son total de comprobantes emitidos, el casillero 111, total de ventas anulados, casillero 113. En el caso de compras, total de compras de ventas recibidos por adquisiciones y pagos, excepto notas de venta en este caso, casillero 115. Y en el caso de lo que son total notas de ventas recibidas, que serían a los contribuyentes de negocio popular, el casillero 117. Entonces aquí ya tenemos una correlación de información para poder presentar. Esa sería la primera parte en cuanto a lo que tenemos del esquema. Ahora, revisando como lo que decía conjuntamente Marlon dentro del archivo del ATS, ¿cuál ha sido uno de los cambios bastante grandes en cuanto a la perdón, a la versión 1.0 y la versión 2.0? Yo aquí he hecho una comparativa para poder tener claro cuáles son los cambios. A ver, si es que yo soy una persona que tengo facturación electrónica y tal vez no esté ocupando un sistema que esté actualizado a la versión 2.0, vamos a ver cuál es el cambio. En la versión 1.0 podemos considerar que se está reportando el tipo de encabezado de comprobante de retención. Estamos informando lo que son los códigos tanto de renta como lo que es el campo de retención de IVA en este caso, ¿ya? En el caso de lo que es la impresora y la información adicional en este caso. Como ustedes pueden ver, dentro de la línea del XML tenemos 53 líneas, ¿ya? Esta es la versión 1.0. Pero, ¿qué es lo que pasa con la versión 2.0 que nos dice la misma normativa, que será el anexo transaccional en la versión 2.0 de comprobante de retención, me dice? Ahora, lo que nosotros hemos dejado de hacer a partir del 29 de noviembre es, ya no vamos a reportar en nuestro módulo de compras del ATS lo que son todo el cuerpo de la retención en sí, es decir, el código tanto de renta como de IVA y la respectiva secuencia y autorización en este caso, ¿ya? Entonces aquí, cuando yo envíe mi comprobante de retención electrónico en este caso, ya debe de contener toda la información, es decir, el encabezado de lo que nosotros llamábamos en el ATS, el código de sustento. Entonces, aquí ya tenemos que ya ser un poco cautelosos en reportar la información ya en este caso, ¿ya? Vamos a tener la fecha de emisión del tipo de documento, la forma de pago, en el caso de si es que pagamos a una persona extranjera, tenemos lo que son las respectivas bases en este caso, ¿ya? Tanto de renta como de IVA. Pero aquí, en este comprobante, lo que nosotros habíamos hacer dentro del mes subsiguiente, tal vez de llenar los adjuntos de los reembolsos de gastos, que tal vez era una ayuda. Ahora, en el presente caso de la versión 2.0, al rato que yo esté emitiendo un comprobante de retención informativo con código 332, sea una liquidación de compra por reembolso de gastos a un empleado o por un comprobante de reembolso de gastos en compra, yo tengo que informar en ese comprobante de retención dentro del adjunto todos los respaldos que yo tenga en el caso de un reembolso de gastos, como lo estamos viendo en la parte de la línea 97 ya. Entonces, ese es uno de los cambios que estamos trayendo. Dejamos de hacer en el ATS, pero esto ya se ha trasladado al comprobante de retención. Entonces, la sugerencia que
voy a dar en este momento es que tengamos ya sistemas actualizados que nos puedan permitir registrar esta información para que no se origine tal vez una amonestación por parte de la administración tributaria en cuanto no se estén emitiendo los comprobantes de retención. Esto ha sido la versión 2.0 que nos ha traído todos estos cambios ya. Es decir, que todo lo que registramos en la retención, en la parte de reembolsos, en la parte de lo que era en cuanto al banano, también está que debemos de reportar. Vamos a reportar también lo que son los pagos de dividendos. Esas serían las consideraciones del caso y también vamos a reportar las respectivas formas de pago en este caso. Debemos de tomar en cuenta que para los costos y gastos que superan más de los $1,000, debemos bancarizar en este caso, ¿ya? Ahora, en el caso de lo que son los convenios de doble tributación, también tienen que ser informados en la versión 2.0. Entonces, como estamos viendo ahorita nosotros, en la versión 2.0 cuenta con una extensión de casi 300 líneas a nivel del XML, que está compuesto el mismo. Entonces, aquí la administración tributaria ya va a tener la información del mes corriente, en este caso, para poder informar, Marco. Prácticamente están pidiendo todo, absolutamente todo. Y este es un llamado de atención a cada uno de del personal del área contable que tienen que usted hablar con sus respectivos programadores o los sistemas que están teniendo actualmente. La próxima versión que va a ser la versión B.2. Esa es la versión que va, como es la versión que deberían estar aplicando. O sea, todavía tenemos el tiempo, pero conforme se da cuenta, los días pasan volando, entonces es muy importante tratar de evitar algún tipo de contingencia. Siempre pregunten por la nueva versión eh, del ATS. Ya. Bueno, Adicional, sí, sigue nomás, Marco. sí, adicionalmente esto, antes de seguir compartiendo, quería compartir algo adicional. Si bien es cierto, el día de hoy está terminando la semana de la tributación, hemos compartido un nuevo evento que se va a realizar las próximas semanas. En la página se va a poder ver, se va a poder visualizar el enlace. No, voy a tratar que también sean por Tributarios Ecuador, pero van a ser por Zoom también. Va a ser directamente por Zoom y estas van a ser las charlas gratuitas. Impuestos únicos y regímenes especiales que comienza el 16 de agosto, distribución de dividendos el 23 de agosto, dashboard para contadores el 30 de agosto, declaración patrimonial 1 de septiembre, inversiones en asociadas y negocios conjuntos 6 de septiembre, actualización societaria 2022 el 8 de septiembre. ¿Con quiénes estamos compartiendo o quiénes estamos compartiendo esta información? Aquí estamos viendo las personas que nos estamos uniendo para poder seguir aportando a la comunidad contable. Carlos Plaza, mi persona, Jonathan Ulloa, Esteban Jacome, Luis Agurto, Freddy Verde Soto, Roberto Subía, quien está también aquí, Juan Carlos, que nos está ayudando en la semana de tributación, Marlon Bedón, que se encarga de la parte tecnológica, ya todo lo que es versión ATS, y también Adrián Torres, que también es parte de las NIP, ¿ya? Entonces, esté atento, por favor, por medio de la página vamos a seguir compartiendo estos nuevos eventos que se van siguiendo más adelante por medio de ¿ya? Continuemos. Listo. Ahorita voy a hacer, de acuerdo al factor tiempo, un ejemplo de cómo quedaría el anexo transaccional a partir de lo que es del mes de noviembre en adelante en sí, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en las respectivas resoluciones, vamos a tomar en cuenta la estructura en este caso, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí en el caso del número de RUC de la persona que nosotros registramos. El tipo de sustento que nosotros ya lo conocemos y el tipo de comprobante. Aquí puede ser en autorización de tanto de los 10 dígitos para comprobantes preimpresos como lo que puede ser los 49 dígitos en este caso, ¿ya? Entonces nosotros vamos a llenar lo que es el encabezado de lo que es la factura, pero en este caso vamos a tomar en cuenta solo la base nomás. Pero si ya estamos en lo que es facturación electrónica, yo ya no tengo que detallar nada en los valores retenidos tanto de IVA como de renta en este caso. Entonces voy a poner siguiente y aquí solo voy a informar solo que es un pago a residente. Igual, si es que está de manera electrónica, yo ya no voy a llenar este encabezado de comprobante de retención. Solo cuando emita comprobantes de retención físicos o preimpresos que nosotros lo conocemos, ahí nomás voy a llenar la información en este caso. Voy a poner siguiente. En el caso de lo que son transacciones mayores a $1,000,
tenemos que hacer una información en cuanto a la manera de pago, sea con otros, con institutos de pagos relacionados con instituciones financieras o con tarjetas de débito o crédito en este caso, ¿ya? Ahora, como yo ya estoy en facturación electrónica, yo ya no tengo que detallar nada en la parte final también ya en este caso. Entonces, cuando yo vaya a generar el talón del ATS, ya no nos va a cuadrar la información como nosotros la veníamos enlazando. Ahora, ¿qué va a pasar con las ventas en este caso? En la parte de venta, si es que todo es de manera electrónica, yo ya no tendría que reportar igual nada en el mismo módulo. Pero aquí va a haber un caso particular como lo revisamos en la NAC 92. Si es que yo recibo un comprobante preimpreso con posterioridad a la misma factura. Entonces, es decir, que yo voy a registrar, en este caso, el número de RUC de la persona que me está emitiendo el comprobante de retención impreso en este caso. Entonces, aquí, en la parte de la venta, yo ya no tendría que detallar cuántos comprobantes emitía esta persona. Solo voy a detallar solo las retenciones que estoy recibiendo. Es decir, que aquí voy a poner $18 y acá voy a poner $36. Esta sería la correcta presentación de la respectiva factura en el módulo del ATS en este caso, ¿ya? Entonces, como vamos a ver ahorita en este caso, voy a generar el archivo XML cuando ya estemos en facturación electrónica nosotros. Entonces, en este caso me está pidiendo, bueno, por informativo que ponga el establecimiento. Y archivo XML. Entonces nosotros aquí en la lectura que vamos a ver, aquí ya. Entonces aquí, cuando nosotros revisemos nuestras declaraciones del formulario 104 y formulario 103, ya no vamos a ver información que nos va a ayudar a llenar los respectivos formularios. Por eso, como sugerencia, es pedir a los sistemas contables que pueden ayudar con un pretalón de lo que es el ATS. Y cuando mandemos al SRI, vamos a mandar con este esquema. Solo las compras, lo que hemos realizado en el mes, tanto lo que son compras físicas como electrónicas, la parte de ventas, como todo es electrónico, ya no vamos a reportar. En la parte de retenciones de fuente, ya no vamos a ver nada, y en la parte de retenciones de IVA tampoco en este caso, ¿ya? Y aquí solo vamos a registrar lo que son las retenciones que me efectuaron en el periodo que yo recibí con posterioridad, pero solo de manera preimpresa. Las que son electrónicas yo ya no voy a registrar. Aquí hay un caso, Marlon, muy particular. ¿Qué es lo que pasa con las empresas que emiten lo que son tarjetas de crédito? Nos emiten retenciones, pero digamos por los consumos. En este caso, por ser un comprobante de retención emitido en una transacción de venta, tampoco se debe informar ya en el ATS. Entonces, a nosotros nos queda una conciliación contable para poder llevar un buen registro de este tipo de transacciones. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha disminuido con la facturación electrónica el esquema de llenado en cuanto a la información. Pero ¿cuál puede ser otro caso particular que de lo que estamos viendo en cuanto a las compras en este caso? Voy a hacer otro ejemplo, si es que yo estoy emitiendo un comprobante físico en este caso. Sí, ahí toca aclarar algo con respecto a lo que nos está indicando Ginger. Recordemos, Ginger, si tú quieres pasar como es una factura que es negocio popular, tienes que pasarla como factura. No la pases como nota de venta. O sea, factura sigue siendo factura. Nosotros la miramos con ojitos de nota de venta, pero en nuestro interior. O sea, el documento no tenemos que decir, no, porque los negocios populares tienen que ser nota de venta, le voy a cambiar. No, no se le tiene que cambiar ese sentido. O sea, si es factura, usted la pasa tal como está en el documento con IVA tarifa, con la base tarifa 0% que le están entregando. Juan Carlos. Listo, ya. Entonces, en el presente caso que voy a tomar en cuenta, voy a registrar un valor de $500, pero voy a tomar como ejemplo que no he podido sacar, digamos, se me caducó la firma electrónica y voy a emitir un comprobante preimpreso nomás en este caso. Entonces, aquí digo que voy a retener, como es un profesional, el 100% del IVA, ¿ya? Entonces, en este caso, como estoy emitiendo un comprobante preimpreso, ahí sí voy a registrar los campos informativos en este caso. Entonces aquí sí voy a poner el respectivo secuencial y la autorización de los 10 dígitos en este caso. Y voy a poner finalizar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra conciliación de información, aquí vamos a tener en nuestra lectura tenemos que cambiar la metodología que veníamos utilizando nosotros. Entonces aquí voy a generar ahorita mi talón como lo que tendría que ser presentado en el año 2022 y año 2023 en este caso. Igual, a las personas que están en facturación electrónica, también esta es la aplicación correcta ya. Es decir, en la parte de compras, voy a sumar las compras electrónicas, lo que son compras con comprobantes físicos, las ventas, es que todo está electrónico igual.
Pero aquí veo una línea, digo, aquí solo tengo una línea que me dice honorarios profesionales y tengo un registro, pero si yo le digo al asistente, ¿sabes qué? Tenemos más registros. Entonces, como yo ya sé que los comprobantes electrónicos ya no se deben reportar, yo puedo decir, como contador, aquí he emitido un comprobante de retención preimpreso en este caso. Entonces, hemos retenido $50 y $60 en este caso. Ese es el control posterior para la administración tributaria. Pero aquí nos decía dentro de la misma normativa, que si a la administración tributaria no le cuadra la información dentro de lo que es comprobantes electrónicos, también puede hacer un control posterior y pedir que se llene el anexo transaccional adjuntando todos los comprobantes electrónicos. Esa sería una de las consideraciones, Marlon. Sí, y también existen liquidaciones de compras electrónicas, ya fueron creadas también por parte de la administración tributaria. Todo va a tener que ser documentos electrónicos. ¿Cómo será esa parte o cómo no? Porque yo, desde mi punto de vista, debió ser prácticamente desde el 1 de enero, o sea, pero nos ponen una fecha desde el 29 y desde el 30 a comenzar. Bueno, esas son ya las fechas que están disponiendo, pero sí, nada de liquidaciones de compras físicas. Siempre vamos a tener que respetar ese tipo de parámetros. Cada vez la administración, recordemos que inclusive están llegando correos en algunos contribuyentes sancionando por las respectivas declaraciones. Desde este 15, la obligación de todas las personas, tenemos dos tipos de obligaciones. La primera, revisar cómo es el listado de obligaciones que mantiene el contribuyente para ver los problemas que vamos a tener. Y el segundo también, aquellos que se encuentran como es catastrados como régimen RIM por régimen general, tienen que descargar el RUC para revisar finalmente en qué se está quedando. Ya. Ahora, en este caso, como yo ya sé que estoy en facturación electrónica y voy a recibir solo los comprobantes de lo que son negocios populares, ¿cómo sería el respectivo registro en este caso? Entonces voy a poner un nuevo, voy a poner el respectivo RUC. Y aquí voy a tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que cuando es una nota de venta, yo tengo que ocupar los respectivos sustentos. En este caso sería un costo y gasto para efectos de declaración de impuesto a la renta, o puede ser en el caso que yo le compre a un negocio popular un activo fijo. Tenemos que ocupar el código 04 de costo y gasto para declaración del impuesto a la renta. Y en el caso de que yo le compre inventarios a un negocio popular, puedo ocupar el código 07. Eso es lo que nosotros debemos tener claros en esta parte, ¿ya? Ahora, para el presente caso voy a ocupar lo que es el costo y gasto y aquí se me va a habilitar lo que es el comprobante 02 de nota de venta negocio popular. Entonces aquí vamos a digitar las respectivas secuencias y recordemos que las notas de venta tienen los 10 dígitos en este caso, ¿ya? Eso no ha cambiado. Vamos a poner siguiente. Pero aquí nace la confusión, Marlon, en este caso. Cuando estamos registrando en el ATS nos dice que las personas incluirán el IVA dentro de la nota de venta, pero debemos de recordar que no tenemos un casillero en las bases imponibles. Hay personas que se ha escuchado en los respectivos webinars que aconsejan que se ponga en lo que es no objeto de IVA, pero dentro de la reglamentación, la base de un contribuyente RIS o un negocio popular, tendríamos que catalogar nosotros dentro de lo que es base imponible 0% en este caso. Esa sería la consideración del caso que nosotros vamos a tener. Vamos a poner siguiente, pero como yo ya estoy en facturación electrónica, yo tendría que solo informar solo el pago al residente y poner finalizar. Entonces, este sería el único caso que va a quedar a nivel de contribuyente de poder reportar a la administración tributaria, porque todo ya hemos cruzado así en este caso y las compras. Entonces, al rato que yo voy a volver a sacar mi talón, vamos a ver en este caso que yo voy a tener solo un ejemplo, una nota de venta que puede ser salvo casos particulares y las respectivas liquidaciones de compra de manera física y lo que son comprobantes de cuota o aporte y los listados que nosotros conocemos, puede ser por tickets aéreos, lo que son documentos emitidos por instituciones financieras, comprobantes de cuota o aporte que es conjuntamente a lo que son pagos de 1.5, patente y contribución a la super de compañías. Esas serían las consideraciones de caso, Omar. Sí, con respecto a la pregunta que nos hace Patty, eso es lo que realmente causa mucha confusión, Patty. O sea, nosotros siempre, inclusive hasta para mí es complicado que no cuadre el ATS con el resto. No, o sea, la normativa es clara. Por eso se va a crear esta versión ATS. ¿Qué significa? Que esta versión ya no se tiene que colocar esa información en el anexo transaccional simplificado. Juan Carlos. Ya, debemos de tomar en cuenta nosotros que no ha sido una versión que ya recién nos dice la administración tributaria que vamos a hacer un cambio en sí.
debemos de tomar en cuenta lo siguiente, voy a compartir. En cuanto a lo que es los comprobantes electrónicos, debemos de tomar en cuenta lo siguiente nosotros. Dentro de la versión de lo que es la ficha de, la ficha de comprobantes electrónicos, tenemos la versión 2.21. Entonces, esta versión nosotros ya podemos dar comunicación a nuestro departamento de sistemas o a nuestros proveedores de los sistemas contables para que nos den acogiendo lo que es la emisión de comprobantes electrónicos. Entonces, aquí ya vamos a ver los respectivos cambios que ya se han venido dando. Pero no es un cambio que recién se lo está dando. En el caso del comprobante de retención de la versión 2.0, este ya se lo viene dando desde la versión 2.10, que fue emitida el 1 de diciembre del año 2017, Marlo. Es decir, que casi a los 5 años se viene a implantar esto. Entonces va a haber contribuyentes que ya cuenten con esta versión. No todos, pero sí algunos sistemas contables. A partir del año 2019 ya contamos con lo que es la versión de la liquidación de compra y prestación de servicios, tanto la 1.0 como la 1.1 en este caso. Y en la última actualización que pudimos ver nosotros, en la versión 2.21 ha traído lo siguiente, que fue en la modificación al 6 de enero del 2022, que nos decía, requisito obligatorio para los comprobantes electrónicos emitidos por los que es contribuyentes RIMPE. Actualización de porcentajes de retención ISD. Recordemos que en el caso del ISD estamos con una rebaja gradual del ISD hasta llegar al 4%. Actualización de porcentajes de retención de IVA y lo que es la actualización de tarifas de IVA que lo vimos en la parte inicial, que tenemos lo que es el 0, la rebaja de los 4 puntos del tema turístico que va a quedar en el 8% y el 12% que nosotros lo conocemos. Entonces, esta es la ficha actual que se encuentra en los comprobantes electrónicos. No es algo nuevo que salió y nosotros tal vez tenemos una confusión en cuanto a la implementación. Esto ya tendría que estar acogido por las empresas desarrolladoras, en este caso Marlo. Así es un tema muy amplio que pienso que amerita más análisis en los cuales hay que ir poco a poco desglosando de manera separada los casos que sean necesarios. ¿Sí? Pati nos consulta, ¿de qué fecha ingresa en vigencia esta nueva versión? La versión ya está ya publicada, ya solo que ahorita con la NAC 24 nos dice solo que a partir del 29 de noviembre los comprobantes de retención se presentarán de acuerdo al modelo del ATS, que eso ya estaba implantado anteriormente, ya hace 5 años. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Creo que estos temas que están aquí, vamos a seguir analizándolo para próximamente irlos analizando por partes en lo que va a ser nuevos webinars y nuevos Facebook Live. Entonces, ¿estamos hasta ahí, Juan Carlos? Yo no creo que tenemos más consultas. Vamos a revisar si hay una consulta. Factura de transporte con punto de emisión. Bueno, esa parte a ver, en cuanto a lo que es la parte del transporte, sí es un tema que es bastante, para mí sería bastante cerrado en sí, porque tendrían que modificar la administración tributaria cómo van a presentar en lo que es facturación electrónica en sí. A ver, si es que partimos nosotros, ¿de quién sería la obligación de dar el punto de emisión? Es de la transportista. ¿De quién sería la firma electrónica? Sería del gerente general o de la transportista en este caso. Y en el caso del socio, tendría que tener su propia firma electrónica y su propia facturación para poder emitir lo que es el reembolso en este caso. Pero yo me imagino, de acuerdo a lo que se puede divisar, va a salir una resolución en cuanto a lo que es el transporte, Marlo. Sí, también veo por ahí una consulta que se está indicando. ¿Qué pasa si lleno los casilleros a pesar de que sean electrónicos? ¿Qué pasaría según tú, Juan Carlos? De acuerdo a lo que, tal vez, a ver, en este caso, si es que yo me baso al control posterior del ATS, digamos que yo siga presentando, pero no es que a mí me van a decir, sabes que ya no tienes que presentar en este caso, yo podría tal vez, como decir, escudarme en el tiempo. Entonces, en este caso yo podría decir lo siguiente bajo el artículo número 5, que nos dice claramente, de la presentación de información a través del anexo transaccional simplificado y el control posterior
La administración tributaria se reserva la facultad de realizar los respectivos controles y verificaciones posteriores con relación a la veracidad de la información enviada a sus bases de datos y de llegarse a detectar información no reportada a través del anexo ATS que no conste en comprobantes de retención electrónicos emitidos bajo las especificaciones señaladas, combinará al sujeto pasivo a la presentación de dicha información sin perjuicio de las sanciones aplicables por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. Entonces, en este caso, el SRI ya nos ha anticipado ya que si no cuadran los comprobantes de retención y hago tal vez, no, yo no estoy reportando o declarando, tranquilamente, pues, hasta 7 años tienen para podernos pedir los ATS. Entonces, aquí nos dice, no obstante de lo establecido en el inciso anterior, la administración tributaria podrá requerir la presentación de información contenida en comprobantes electrónicos a través del ATS para el ejercicio de sus controles y el amparo de sus facultades legalmente conferidas. Entonces, eso es lo que tal vez de algunos contribuyentes se van a acoger a seguir presentando para poder cuadrar el talón, porque ahora cambiar la metodología que veníamos nosotros conociendo, cuadrar el ATS con el formulario 104, con el formulario 103. Ahora recordemos que con la salida del ATS va a ser bastante dinámico la consolidación de información, Mar. Así es. Recomendación para los que quieren todavía seguir colocando toda la información, evitemos sanciones de contingencia. Por algo nos están dando las respectivas indicaciones, qué es lo que se tiene que colocar y qué es lo que no se tiene que digitar en la respectiva información. Si tengo RUC de productos agrícolas, ¿cómo sería la facturación electrónica? A ver, a ver, RUC no, igual, es que todos entran aquí a lo que es facturación electrónica, no hay ninguna. Todo. No, lo que pasa es que como es de nivel de rusticidad, no puede aplicar todo. Nada de Sí. que ya eso es obligatorio. Don Miguel, saludos maestros y maestros. Ahora sí toca ya hacer contabilidad siempre. Siempre hay que llevar contabilidad. Bueno, entonces esperamos que esta semana haya sido fructífera para todos ustedes. Ya hemos dado todos los, agradezco también además Juan Carlos, quien ha estado conmigo en la mayoría de los datos, de los días. También a Jonathan Ulloa, que también nos ayudó una parte, Marlon Bedón, que también estuvo presentándonos, y a Luis Checa. Fue una semana, creo, muy intensa, inclusive hoy que es día feriado, estamos tratando de seguir también compartiendo. Ya después de este momento ya podemos ser libres. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo que se han dado. No olvidar que esta información va a ser luego retransmitida por YouTube. Juan Carlos, palabras finales. Listo. Bueno, agradeciendo primero a Marlon por la invitación que se ha dado, un excelente evento de los 5 días. Esperamos haber compartido lo mejor de nosotros también y toda la información que hemos visto durante la semana se va a encontrar dentro de la página de tributarios, pero quisiera que la comparta Marlon para que la puedan ver. Listo, muchísimas gracias y ahí vemos después si nos vemos después del día lunes, después de toda esa locura que va a pasar con respecto al 15 de agosto, ¿sí? Estén pendientes de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp donde compartimos información. Bendecida noche y buen feriado. Sí, muchas gracias con todo.